¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato en educación infantil hace referencia a cualquier acción, actitud o negligencia que cause daño tanto físico como emocional o psicológico, afectando su bienestar y derechos. Este maltrato puede ser causado por instituciones, personas o la sociedad. Existen diversos tipos de maltrato infantil. Los más comunes son los siguientes. Negligencia. Situaciones en las que los padres y cuidadores no atienden a necesidades básicas del infante. Estas pueden ser física, emocional o educativa. Abuso físico. Implica causar de manera no accidental lesiones, daños, enfermedades o incluso exponer al niño a riesgo de padecerlo. El abuso sexual abarca cualquier actividad sexual que un niño no puede entender ni consentir, como tocamiento, sexo oral o penetración. No siempre implica el contacto físico directo, ya que también puede involucrar el exhibicionismo o la exposición a la pornografía. Abuso psicológico o emocional. Implica cualquiera de los tipos mencionados, aunque también podría significar abuso verbal, el cual surge cuando los niños se tienen que enfrentar a constantes críticas, burlas, amenazas, etc., por parte de sus progenitores o cuidadores. En educación infantil, detectar que un niño sufre maltrato es bastante complejo, ya que en ocasiones, muchas de las veces que lo sufren no lo comunican, bien sea por vergüenza, por miedo o simplemente porque no saben que lo que están experimentando está mal. Deben ser los educadores, familiares y psicólogos quienes identifiquen mediante la observación o la realización de conductas por parte del infante los factores que indican que está sufriendo maltrato. Estos factores pueden ser tanto físicos como psicológicos. Causas del maltrato infantil. El abuso o maltrato hacia un niño de educación infantil puede deberse a una combinación de factores individuales, familiares, sociales y culturales que interactúan entre sí. Entorno familiar. Abarca situaciones de estrés, falta de habilidades parentales, problemas de salud mental o consumo de drogas o alcohol. Entorno social. La normalización de la violencia como método de disciplina aún es un problema en ciertas culturas. La pobreza estructural, la desigualdad de género y exclusión social generan un entorno más vulnerable para el niño. Características de la víctima. Destacan aquellos niños con necesidades especiales tanto físicas como mentales o de desarrollo. También se incluye a aquellos que presentan comportamientos desafiantes o problemas de conducta. 6 de cada 10 menores sufren habitualmente maltrato psicológico o físico en su hogar. El protocolo de actuación en la escuela. Cuando hablamos de proteger a un niño, lo primero y más importante es darnos cuenta de que algo no va bien. Esta es la fase de detección, sin ella no se puede actuar. Si sospechamos que un niño está en peligro, el siguiente paso es la notificación. Esto significa informar a los servicios de protección infantil a través de un documento donde se recogen datos clave, la información del menor, quién vive en su casa y qué señales y situaciones preocupantes hemos observado. A partir de aquí comienza la investigación, que debe hacerse de forma rápida y cuidadosa para evitar errores. Si se confirma que hay una situación de maltrato, se pasa a la fase de evaluación. En este punto, no se trata solo de confirmar lo que ha pasado, sino de entender por qué ha ocurrido y qué necesita esa familia para cambiar la situación. Una vez tenemos toda la información, llega el momento de la planificación de la intervención, donde se diseña un plan de acción para proteger al menor y ayudar a su familia. Pero no basta con planear. También hay que actuar, hacer un seguimiento y revisar lo que se ha hecho para asegurarnos de que realmente está funcionando y el niño está seguro. Cada uno de estos pasos es clave para proteger a los menores y garantizar su bienestar. No podemos mirar hacia otro lado. El proceso de intervención en el ámbito escolar. Los centros educativos son un espacio donde el personal educativo tiene una buena oportunidad para observar cualquier tipo de indicador que pueda hacerle sospechar la presencia de un caso de maltrato infantil. Para ello, el personal del centro deberá conocer y tener presentes estos indicadores de maltrato, sus factores de riesgo y de protección asociados a las necesidades básicas de la infancia. Los profesionales de la educación tienen la obligación legal de implicarse en el proceso de detección y notificación inmediata en caso de maltrato infantil. El proceso de intervención ha de ser muy cuidadoso para evitar daños mayores. Entrevista con padres, madres o representantes legales y con el niño o la niña. Esta entrevista puede ser necesaria en diferentes contextos. Por lo que, esta entrevista se debe realizar cuando hay indicios de que el maltrato proviene de los progenitores o de los tutores, las explicaciones sobre el caso son contradictorias o no concuerdan con los signos de maltrato, y cuando hay señales preocupantes pero no suficientes para confirmar una situación de desprotección.
A continuación, os explicaré lo que debemos y lo que no debemos hacer cuando tengamos una entrevista con los padres o tutor. En primer lugar, comenzaremos con lo que sí debemos hacer en este tipo de entrevistas. Debemos de garantizar la privacidad y la confidencialidad. Debemos explicar claramente el motivo de la entrevista. Debemos mantener una actitud de apoyo sin juzgar en ningún momento y, por último, ofrecernos como una fuente de ayuda. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Mostrar enfado o ser irrespetuosos, buscar culpables o interrumpirles al hablar, indagar más allá de lo necesario y tampoco hacer preguntas que obliguen a respuestas cerradas como sí o no. ¿Y qué es lo que debemos hacer en una entrevista con un niño? Debemos de realizar la entrevista con una persona de confianza, garantizar la privacidad de esta entrevista, usar en todo momento un lenguaje claro y adaptado a su edad, hacerle sentir seguro y explicarle que él no es culpable de lo sucedido, y por último, mostrar confianza y tranquilidad en todo momento. Ahora veamos qué es lo que no tenemos que hacer. Hacerle sentir culpable, presionarle para responder, hacer la entrevista con varias personas presentes o pedirle que repita su testimonio varias veces. ¿Y a quién debemos comunicar y notificar el caso? Pues bien, cualquier sospecha debe informarse a la dirección del centro y al servicio de orientación. No es necesario tener pruebas absolutas, basta con indicios razonables. ¿Y dónde podemos pedir ayuda para saber cómo actuar? Pues bien, si hay dudas, se puede llamar a la Fundación ANAR, donde expertos pueden orientarnos sobre cómo actuar. La escuela es el mayor detector de casos de maltrato infantil en España. El tratamiento más común que se utiliza para tratar a niños y a niñas es el que se lleva a cabo mediante las terapias de juego. Utilizar el juego fomenta la comunicación, la regulación emocional, la mejora de las relaciones, el manejo del estrés, entre otras muchas cosas. Si el caso lo permitiese, se podría integrar en la terapia a los padres de los niños para hacerlos partícipes y así ellos también aprenden de cómo se debe tratar con sus hijos. Los espacios para llevar a cabo la terapia tienen que estar adaptados a las necesidades de los infantes y también en base al modelo teórico que se va a aplicar, teniendo en cuenta los materiales que se van a utilizar. Los tipos de terapia de juego son psicoanalítica centrada en el niño, cognitivo-conductual, de perspectiva y familiar de juego. Recomendaciones para las familias. Las familias deben garantizar el bienestar físico y emocional de los niños, proporcionándoles un entorno seguro, afectivo y estable. Su implicación en programas educativos fortalece sus habilidades parentales y promueve un cuidado responsable. Además, deben colaborar estrechamente con la escuela para detectar y abordar posibles situaciones de riesgo, participando en reuniones y actividades que refuercen la protección del menor. Recomendaciones para los maestros. Los maestros tienen la responsabilidad de observar y detectar señales de maltrato, siguiendo protocolos establecidos sin emitir juicios. Es esencial que creen un ambiente seguro en el aula, fomentando la empatía, la autoestima y la expresión emocional de los alumnos. Deben adaptar actividades a las necesidades de cada niño, evitando la exclusión y promoviendo la cooperación y el trabajo en equipo. También es importante que mantengan una comunicación cercana con las familias y especialistas para garantizar un apoyo integral. Colaboración entre maestros y familias. Tanto maestros como familias deben respetar la confidencialidad de los casos, evitar preguntas invasivas que puedan generar más angustia en el menor y realizar un seguimiento continuo de las medidas adoptadas, ajustándolas según las necesidades del niño. La colaboración entre ambos es clave para crear un entorno protector en el que los niños se sientan comprendidos, apoyados y seguros.